vale una vida? Si la vida no es mía, la puedo regalar. Bendito todo lo Buenas que noches, Dios los bendiga. Bueno, agradecemos a Dios por estar una vez más al aire, compartiendo este programa del Ministerio Cristiano Bajo la Gloria de Dios, y en esta radio, la radio Tiempo de Gracia. Así que agradecemos al Señor por poder estar compartiendo palabra de Dios, compartiendo alabanzas, adoración, haciendo esto, predicando la palabra del Señor a través de las ondas radiales, a través de esta radio que es una radio online. Así que bueno, llega a distintos lugares, así que de repente hay mucha gente que nos llama, pero es bendecida a través de los distintos programas, de distintos hermanos, pastores que hacen programas en esta radio. Así que bendecimos la vida de cada uno de ellos, de los oyentes. En esta noche bendecimos a la familia pastoral, bendecimos a todos los hermanos del Ministerio Cristiano Bajo la Gloria de Dios, a nuestro hermano Javier está acá, así que como operador en esta noche. Bueno, saludamos a todos nuestros hermanos, nuestra hermana Nilda, nuestro hermano Enzo, Karen, nuestro hermano José Luis. Bendecimos la vida de nuestra hermana Aureliana, nuestro hermano Vicente, la vida de nuestro hermano Eduardo, su familia, su hija Graciela, Marisol, allí a cada uno de los hermanos de hermana Mariela, a nuestro hermano Esteban, a Sebastián, que el otro día lo vi a Sebastián, cuando venía para la oración lo vi a Sebastián. Así que bueno, agradecemos a Dios la vida de nuestro hermano Ricardo, la vida de nuestro hermano Ricardo, su familia, nuestro hermano Carlitos, que está, con problemas de salud, ¿no es cierto? Está medicado nuestro hermano, así que bueno, oremos también por eso, para que pronto el Señor pueda hacer la obra en él, ¿no es cierto? Para que pueda estar mejor, ¿no es cierto? Así que bueno, saludar a mi esposa, a Lucas, a Nara, a Maite, a Oriana, a Eliana, a mi esposa Carmen, a la pastora. Así que saludamos a cada uno de los hermanos, no queremos olvidarnos de ninguno. Así que agradecemos a Dios por este momento lindo de compartir. Un momento, está la noche media lluviosa, está medio, pero ha refrescado el tiempo, perdón. Así que bueno, estamos contentos, ¿no es cierto? Aunque bueno, nosotros siempre tenemos algo para quejarnos, ¿no? Que no tendría que ser, pero bueno. Antes nos quejábamos porque hacía calor, ahora nos vamos a quejar porque hace frío, y bueno, siempre hay algo, ¿no es cierto?, para quejarse, ¿no? Así que, pero bueno, que el Señor nos ayude a poder disfrutar de cada uno de los momentos, ¿no es cierto?, de los momentos por los cuales, viernes 19 de marzo, así que ya está transcurriendo este mes de marzo, ya queda poco tiempo de este mes, así que bueno, esperando en el Señor, depositando toda nuestra confianza, nuestra fe en el Señor, ¿no es cierto? Sabemos que son tiempos difíciles por los cuales nos toca pasar, no solamente a nuestra nación argentina, sino a nivel mundial, ¿no es cierto? Afectado por esta pandemia. ¿Quién esperaba que iba a haber una pandemia a nivel mundial, que iban a morir miles de personas? En este momento no tengo el número, ¿no? Pero los noticieros pasan la cantidad de gente que muere a través de esta pandemia, ¿no? Y que la gente se sigue contagiando y sigue muriendo, lamentablemente, y seguirá muriendo, ¿no? Porque es una enfermedad que mata. Así que por eso que Dios nos ayude y nos dé sabiduría de lo alto, no humana, sabiduría de lo alto. Porque humanamente nosotros podemos opinar un montón de cosas y estar en contra de lo que dice la ciencia, lo que dicen los médicos, ¿no es cierto? Los infectólogos, las personas que saben, han estudiado para esto y por lo tanto lo saben, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, Brasil, miles y miles de muertos
Y hoy lamentablemente están viviendo una situación, pero súper recontra difícil. ¿Por qué? Por no hacerle caso, no hacer caso, no darle importancia a esta pandemia. La gente, yo sé que aquel que tiene un comercial, un negocio, aquel que tiene una pyme, ha sido afectado tremendamente. Muchos de ellos han tenido que cerrar sus negocios. Pero si no hubiese habido, yo supongo que si no hubiese habido una pandemia tan larga en nuestro país, hoy estaríamos, pero no sé, todo el sistema de salud colapsado y habría mucho más muertos. A mucha gente le afectó. ¿Eh? Eso lo sabemos. Pero bueno, pero la gente hoy, lamentablemente, más en nuestra nación, la gente se opone a todo. Cuando alguien, o sea, la gente no acepta de que alguien migue la idea de, che, ponete el barbijo, no acepta porque va en contra de todas esas cosas, ¿no es cierto? La mentalidad de las personas de nuestra nación es todo arreglar a piedrazo, arreglar a garrotazo, agarrar a todo, usar violencia, ¿no es cierto? Se oponen contra todas las cosas, ¿no es cierto? Pero debemos como hijos de Dios también someternos, obedecer a las leyes terrenales, ¿no es cierto? Porque la Biblia lo manda eso, que nosotros, no quiere decir que somos unos esclavos, sino que simplemente debemos cuidarnos. En el grupo otro día alguien decía de que el barbijo, que no sé qué, que juez dijo que no era obligatorio usar el barbijo y un montón de cosas. Pero un infectólogo muy reconocido decía que la mejor vacuna es el barbijo, ¿no es cierto? De que de repente nos puede afectar o nos podemos contagiar, pero de repente no va a ser tan jodido, ¿no es cierto? Porque estamos esperando el tema de la vacuna. La gente, o sea, para mí la gente se relajó porque dijo, bueno, ya está la vacuna, listo, ya está todo ok. Vamos a darle joda y juntarnos montones de gente. Hace un rato venía para la radio y había en una esquina ahí 20 personas, 20, 25 personas. Entonces, todos sin barbijo. No había uno con barbijo, había chicos jóvenes, chicas jovencitas, personas grandes, y bueno, y ni hablar si vamos para Castillo. Usted va al cajero a la noche, hay 10 personas, de las 10 personas que hay en el cajero, 2 tienen barbijo o 3 tienen barbijo. Entonces, si el virus está como está, sigue trabajando, sigue matando personas y se siguen contagiando la gente. Si en el cajero hay un contagiado, esa persona puede contagiar a cuántas personas, 5, 6, si de 2, de 10 o 8 están sin barbijo, esas personas se pueden contagiar a través de si esa persona estornuda o tocó ya el teclado del banco y todas esas cosas, y uno de repente ya va para hacer el trámite que tienen que hacer en el banco, de qué sé yo, y bueno, ya tocó todo donde esa persona tocó y ya estamos en un problema. Y no solamente eso, que nosotros nos llevamos esta peste a casa, sino que después contagiamos a toda la familia. Y después capaz que no sabemos y visitamos al hijo, al nieto y qué sé yo, y contagiamos y seguimos contagiando. Entonces, es muy probable que haya una segunda ola. Como estamos nosotros haciendo, de no darle importancia a nada, no usar el barbijo y todas esas cosas, es muy probable que haya. Aparte que Argentina, lamentablemente, sabemos nosotros que el Señor, no creo que esté muy contento con Argentina el Señor. O Dios el Señor, nuestro Padre, no creo que esté muy contento con Argentina, por las decisiones que ha tomado, ¿no es cierto?, en estos últimos tiempos. Así que, pero bueno, los hijos de Dios, no nos queda otra cosa que orar y confiar en el Señor y confiar de que Él nos va a guardar y nos va a proteger de toda pestilencia, de toda enfermedad que se levante contra nuestras vidas, ¿no es cierto? Pero después tenemos que obedecer, ¿no es cierto? En la obediencia está la bendición, y el cristiano muchas veces también se opone. Muchas veces hoy por hoy podemos ver que el cristiano también se opone no solamente a obedecer a una autoridad,
a alguien de un banco, a alguien de un lugar que le dice el barbijo, el alcohol en gel, lo que sea, sino que se opone también a la dirección de una iglesia, por ejemplo. Muchas veces pasa en este tiempo que no se respetan las jerarquías que hay en una iglesia. Y eso es lo que produce muchos problemas, mucha gente que va y viene, ¿no es cierto? La gente ya no le gustó algo y se fue para otra iglesia y así andan. Hay un montón de gente que se están recorriendo todas las iglesias. Y después tenemos la otra cantidad de gente que el coronavirus lo sacó de la iglesia, que no están congregando en ningún lado. Hay un montón de gente que se acostumbró a estar sin congregar y están súper cómodos y un montón de cosas y están en la iglesia, están en la casa, se quedan en la casa y justamente otro día hablaba con un pastor y el pastor me decía, la gente tiene hambre de la palabra de Dios. Si tendrían hambre de la palabra de Dios, vendrían a la iglesia. Vendrían a la iglesia si tienen hambre de la palabra de Dios. No, que no vienen a la iglesia. Si dicen, mira, si ya estuve casi un año sin congregarme y estoy bien, no me pasó nada, es más, ni me contagié de coronavirus, así que mira, estoy súper bien, estoy bien así que sigo así nomás, sigo así. Entonces, y siguen esas condiciones, ¿no es cierto?, de apartado de Dios, y bueno, y después vienen los ahí, después vienen los problemas, y después vienen a que el pastor le solucione su problema en 20 minutos, en 10 minutos, en una prédica que el pastor le solucione todo el problema de todos los líos que se mandó y los líos en los cuales se metió y estar apartado y un montón de cosas, ¿no es cierto? Así que así está la situación, ¿no es cierto? Entonces justamente este hermano me decía, la gente tiene hambre de la palabra y nosotros tenemos que salir y ir y bueno, hacer, dice, los apóstoles, dice, tenían amenazas de muerte y todas esas cosas, era una persecución que había contra los apóstoles. Y los apóstoles, bueno, fueron fieles a eso y obedecieron, pero no sea problema, que también no sé si van a venir tiempos que nos maten a nosotros como cristianos, pero que va a haber persecución contra la iglesia del Señor, va a haber persecución, sí, seguro, una persecución ideológica, una persecución por los nuevos movimientos que se están generando en nuestro país, nuevos movimientos que están imitando cosas, porque nosotros de repente los yanquis imitamos todos los desastres que hacen, pero las cosas buenas que hacen los yanquis muy pocas veces lo imitamos, ¿no es cierto? Que todas esas cosas ya en otro lado están súper, o sea, si vemos nuestro país ve que las mujeres feministas en otro país se desnudan y bueno, acá también se desnudan, ¿no es cierto? Imitamos esas cosas nosotros, pensando de que de repente nos va a ir bien, pero no nos va a ir bien como nación, no nos va a ir bien a la iglesia, tampoco el Señor les va a ir bien, sino porque muchas veces dicen que es un sometimiento, hacerle caso al otro y qué sé yo, y que es una autoridad. Dios dispuso así su iglesia. Dios dispuso de su iglesia, de que haya diáconos, que haya evangelistas, que haya un pastor, que haya un presbítero, que haya un director de los músicos, y puso así, Dios diseñó, ¿no es cierto?, que hayan en las damas una presidenta de damas, una encargada de damas, en los jóvenes un pastor de jóvenes, como muchas veces le llaman, o un líder de jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, esas autoridades que están puestas por el hombre, que las pone, ¿no es cierto?, pero Dios dispone para que haya un orden en la casa del Señor, y los cristianos no quieren, porque ellos llaman eso como que es un sometimiento, y cómo podemos estar recibiendo órdenes si nosotros somos libres, y un montón, o sea, para esas cosas no se haga ningún problema, que enseguida acomodamos la palabra, enseguida buscamos un versículo, y ahí lo ponemos ¿para qué? Para no obedecer, Pero si algún día queremos llegar al pastorado, o queremos llegar a surgir en el ministerio, debemos obedecer a las autoridades que están puestas en la iglesia. Cuando uno era diácono, el diácono puede imponer las manos si es que alguien de mayor jerarquía de la iglesia le ordena o le dice.
Si el presbítero le dice a uno como diácono, usted puede, ore hermano, listo. O si estaba el pastor y decía, ore hermano, entonces uno iba y oraba. Pero si no me decían, yo no iba a imponer las manos, porque sabíamos que era así. En cambio ahora cualquier persona se levanta y pone las manos y hace un montón de cosas. Me ha pasado en las reuniones uniformadas, gente que en la mitad de la reunión empezaban a pasear, a meterse así entre la gente y a orarle a uno, a otro, y entonces haciendo cosas cosas humanas, ¿no es cierto? Que los deseos de uno los llevan a hacer esas cosas y entonces muchas veces uno debía ser respetuoso del lugar a donde iba. Entonces ya cuando se pierde ese respeto, ¿no es cierto? De un pastor respetar al otro, ¿no es cierto? De repente a mí me puede invitar un pastor a su programa de radio y yo voy a venir y voy a tratar de, bueno, compartir, ¿no es cierto? Y bueno, de ahí acoplarme con ellos. Pero el programa es de ellos y yo voy a tratar yo me voy a sujetar a la forma que ellos tengan de hacer el programa y todas esas cosas, ¿no es cierto? No voy a venir a cambiar nada en el programa de ellos porque no es mi programa, ¿no es cierto? Así también si viene alguien y empieza a mi programa, el programa que yo hago, a poner cosas, perdón, o decir cosas que no tienen una base bíblica y bueno, ¿viste? Hermano, agarra sus cosas y a su casa, ¿no es cierto? Pero bueno, lamentablemente todas estas cosas se han perdido. Eso era orden, no es sujeción, ni que de serio, de que el pastor era un, qué sé yo, un subversivo, montones de cosas que dice. No, era orden ¿para qué? Para que el día de mañana uno, si quería llegar a ser un siervo de Dios, o llegar a surgir en el ministerio, debía tener esas cosas, debía tener esas cosas. De repente yo en el lugar donde estoy, a mí me gusta que estén los hermanos tocando con gorra. ¿Y es más santo, es menos santo? No es ética. O sea, yo no estoy en la iglesia con gorra. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Si voy y entras a la iglesia católica, a entrar a la iglesia católica con gorra, a ver qué te dice el cura. No te deja entrar, o te vas a entrar y te vas a decir, Señor, sáquese la gorra. Pero por ética, sabes que entras a un lugar donde se alaba el nombre del Señor, donde se glorifica el nombre del Señor. ¿Para qué? Y si yo entra un joven a la iglesia y quiere tocar, como me ha pasado una vez, le dije, mira hermano, el que los traía, le dije, mira hermano, vos que los traés, que los conocés a ellos, decirle que se saquen la gorrita, que la dejen a un costado y después que se la pongan, no hay problema. Pero acá no me gusta a mí. Por ética, por presencia, ¿no es cierto? Por ética, porque si vos sos un hombre de Dios, con gorra o sin gorra vas a seguir siendo un hombre de Dios igual. Pero entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué antes no se permitía ciertas cosas? Porque no querían los pastores que pasan lo que pasa hoy. Que es un desorden, ¿me entiendes? Es un desorden, no hay un orden en nada. No hay un orden en nada. Entonces, pero la Biblia habla de esas cosas. Y si nosotros nos oponemos a la palabra, estamos entrando en una apostasía, que en ese tema más adelante voy a estar hablando de ese tema de apostasía. Son temas que, olvídate, no lo vas a escuchar en la iglesia, no lo vas a escuchar porque esa palabra no te la van a predicar. ¿Por qué? Porque sale a la luz un montón de cosas que están pasando en el ministerio en el cual vos estás. Porque muchas veces nosotros subimos cosas de grandes hombres de Dios, pero resulta que esos grandes hombres de Dios son apóstatas. ¿Por qué? Porque están negando los principios bíblicos, negando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que aquel que se opone a la palabra o que no cumple con la palabra de Dios es un apóstata. Y en estos últimos tiempos dice el Señor que muchos apostatarían de la fe. Y usted puede ver, cuando escuche vea los videos que hay en YouTube de prédica, y justamente en estos días, ayer creo que estaba escuchando una prédica, y también así, un mensaje fuera de la palabra, y con todas esas cosas, y de que el hombre tiene que tener libertad, y de que Dios mira el corazón. Dios mira el corazón, por supuesto, sí, pero el cambio, ¿dónde viene? Desde adentro hacia afuera.
El hombre de Dios, que la persona cuando conoce al Señor, si antes se vestía de una manera, ya solo, no precisa que nadie le diga, porque ya empieza a ver en otros, ¿no es cierto? Ven otros hermanos que están vestidos de otra forma, y ya ellos mismos empiezan a dejar de hacer esas cosas. Aparte también se enseñaba, ¿no es cierto?, qué se podía hacer y qué no se podía hacer. O a través de las mismas prédicas uno iba aprendiendo, y bueno, a la luz de la palabra se da cuenta que estaba haciendo cosas que no tenía que hacerlas, y dejaba de hacerlas, ¿no es cierto? Pero hoy a la gente no se le enseña, y no solamente que esa persona viene de afuera con un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero resulta que viene a la casa del Señor y se encuentra con gente que se viste quizás peor que él. Entonces sigue su vida, sigue normal. Entonces no hay cambio, no hay transformación por eso. ¿Por qué? Porque no se enseña. Porque se manejan en 3, 4 versículos y siempre las prédicas eso, y el que viene lo mismo, y el otro lo mismo, y bueno, y siempre el mismo librito. Siempre el mismo librito. Todo, hay mucha gente que tienen todo el mismo librito. Entonces, pero la palabra de Dios no es, es viva y eficaz, y se debe predicar en su plenitud, toda la palabra. Toda la palabra de Dios se debe predicar, ¿no es cierto? Así que hay algún tema musical y Javier nos va a dedicar a nuestra audiencia. A ver los hermanos, se están conectando, puedes hacer tu pedido de oración. Hay alguien que todavía pueda gozarse en esa noche. Cuando siento desmayar en mi andar, el sol se ha ido. Los amigos se dispersan y no están, siento el vacío. Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo, me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo. Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz. Si estoy contigo sobre el mar puedo andar. Si estoy contigo ya no hace frío. Los fantasmas se miran y temblarán si estás conmigo. Si estoy contigo ya no hay motivos. La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo. Cuando siento desmayar en mi andar, el sol se ha ido. Los amigos se dispersan y no están, siento el vacío. Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo, me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo. Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz. Si estoy contigo sobre el mar
es mía, la puedo regalar. Gloria al nombre del Señor. Qué hermoso tema, el tema que pedía la pastora Carmen, pedía ese tema de nuestro hermano Alex Campo, ¿eh? Así que qué hermoso. Se están conectando los hermanos, una noche linda para estar escuchando la radio, compartiendo. Si tenés algún tema musical que querés pedir en esta noche, puedes estar haciéndolo, algún pedido de oración. Ahí te voy a estar pasando los números. Tenés el 11 60 23 67 58. Si querés salir en vivo, compartir algo en breve, por supuesto, ¿no es cierto? Lo puedes hacer a través del 11 60 23 67 58. Después tenés el otro número para mandar WhatsApp, que sería el 11 32 45 86 00. Ese para mandar un WhatsApp, un pedido de oración. Bueno, si el programa fue de bendición, poder también estar enviándolo, es de mucha bendición para nosotros, ¿no es cierto? Nos motiva a seguir sirviendo a Dios y bueno, viendo también, evaluando el programa, si lo hacemos bien, si lo hacemos más o menos, y cómo sale, si hay que corregir ciertas cosas, que siempre algo hay para corregir, ¿no es cierto? Así que se están conectando los hermanos. Nuestra hermana Nilda dice: bendiciones, Pastor Molina, Dios te bendiga. Ahí estaba nuestra hermana Nilda recién acá en la radio, así que Dios te bendiga, Nilda. Dios bendiga a los chicos, a Karen, a Enzo, a José Luis. La hermana Nancy Merlo, bendiciones, dice nuestra hermana. Bueno, saludamos a nuestra hermana Nancy. Nuestro hermano Abraham Zapata, muchas bendiciones para todos los hermanos y hermanas. Los saludo desde Rosario. Dios te bendiga, hermano, allí en Rosario, desde Rosario. Dios bendiga mucho a nuestros hermanos rosarinos. Ahí tenemos a muchos pastores que han venido a predicar a la iglesia. Ya me voy a estar acordando de ese pastor que tuvo un accidente donde murieron 2 pastores, creo. Y él, un pastor muy conocido que ha venido muchas veces acá, ha venido acá a La Matanza, ha estado predicando y yo he tenido la oportunidad de verlo. Y bueno, ha sido gran bendición para mi vida, trajo una palabra muy hermosa en una oportunidad donde pude verlo, que creo que fue en el Centro Familiar Cristiano, estuvo ahí. Ya me voy a acordar del apellido de este pastor, uno de los pioneros ahí en Rosario, son los hermanos esos que hicieron ese abrazo simbólico allí en Rosario, ¿no es cierto? Ahí en el Monumento a la Bandera, hicieron un abrazo simbólico a la ciudad de Rosario. Y bueno, Dios bendiga a nuestros hermanos de Rosario. La verdad que Rosario está pasando una situación súper difícil en el tema de seguridad y un montón de cosas, así que Dios bendiga a la ciudad de Rosario. Así que, hermano Abraham, Dios te bendiga. Así que después se pasa que si los quedamos en casa, nos empezamos a enfriar y no recibimos el mensaje de nuestro Dios y ni siquiera la Biblia leemos. Así, estamos totalmente de acuerdo con eso. ¿Por qué la gente que congregaba se quedó y después de la pandemia no volvieron más a la iglesia? Porque se acostumbraron a depender muchas veces de su líder, a depender muchas veces del pastor, a depender muchas veces de que óreme, y yo no oro nunca, y no leo nunca la Biblia. Y muchas veces está bien, la llevan en el celular, está bien, pero este libro, la Biblia, cada vez está desapareciendo de las iglesias, está desapareciendo de las iglesias, que es lamentable, porque acá la palabra que comparte nuestro hermano habla de este libro, porque muchas veces llevan el celular y leen un versículo, pero después empiezan a mover el dedito ahí y terminan chusmeando Facebook y un montón de cosas, y no prestan atención muchas veces ni a lo que se predica ni nada. Y después fácil, ¿vio? Si usted no recibió nada porque estuvo ahí mirando su celular y qué sé yo, o mandando mensajes o recibiendo mensajes. Mucha gente que lamentablemente se distrae de una forma que ya está tan acostumbrado a estar con el celular en todos lados, que cuando viene a la iglesia tampoco quiere dejar el celular. No quiere leer el libro, tener el libro, llevar su Biblia, no, el celular. La tengo en el celular, pastora, la Biblia. Y entonces de repente, sí, quizás que el primer versículo ve, sí, pero después empieza
a mirar otras cosas en su celular y después no recibe quizás, y bueno, lo más fácil es echarle la culpa al predicador, ¿no? O al pastor. El pastor no estaba muy ungido porque yo no recibí nada. No, no vas a recibir si te pones a jugar con el celular en la reunión, no vas a recibir nada, porque no vas a estar atendiendo lo que Dios te está hablando, ¿no es cierto? Josué 1, 8 y 9. Dice, a ver qué dice la palabra del Señor, que envía esta palabra a nuestro hermano Abraham Zapata. A ver, dice la palabra del Señor, Josué 1, 8 y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, esto, la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él, lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ah, qué hermosa palabra, ¿eh? Qué hermosa palabra. ¿Qué pretexto o qué cosa podemos inventar nosotros para no entender esta palabra? Que es tan clara, tan sencilla, tan entendible, nos va a ir bien, nos van a salir bien las cosas. ¿Cuándo? Cuando meditemos en esta palabra. ¿Cuándo? Cuando leamos esta palabra, cuando compartamos esta palabra. Qué tremendo que es cuando estamos pasando un desierto, un momento, una situación difícil, un momento de tristeza, un momento de dolor, un momento de desánimo. Como cuando vamos a la palabra, al libro, a la palabra de Dios, buscamos y ahí Dios nos habla, nos alcanza fortaleza, nos alcanza consuelo, nos bendice, guía nuestros pasos. Qué tremendo que es. Así que si querés que te salga bien, tenés que hacer esto, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué hermosa palabra, la verdad que una palabra hermosa que comparte nuestro hermano en esta noche con nosotros, y es de gran bendición para los oyentes, para mí, para todos los hermanos en esta noche. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Así que ahí, por eso necesitamos leer la palabra del Señor. No solamente cuando venimos a la iglesia, usted tiene que tener su altar personal, su altar familiar y su altar personal, ¿no es cierto? Su lugar donde tiene para ir a orar, de repente cambia, ¿no es cierto? Tiene un lugar que es en el fondo, como tengo a veces yo, un galponcito en el fondo donde uno guarda la máquina de cortar pasto y todas esas cosas. Y ahí tiene también su lugar uno para orar, para estar a solas con el Señor ahí, y bueno, y compartir, leer la palabra, meditar en la palabra, orar, hablar con el Señor, ¿no es cierto? Ahí expresarle todas las situaciones por las cuales uno está pasando. Esta palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, dice. Esta palabra que la segunda palabra del versículo 9 fue una oportunidad cuando yo había determinado dejar de pastorear. Volví a casa desanimado, volví a casa triste, volví a casa mal, volví a casa desorientado, volví a casa que no entendía nada. Habían venido un par de hermanos y esos hermanos que tuvieron años apartados. Un hermano que nunca había conocido al Señor, aceptó al Señor y vino a la iglesia, tuvo 2 reuniones y partió con el Señor y todas esas cosas, ¿no es cierto? Y uno de repente no entendía los propósitos de Dios y de repente dije, no voy a seguir pastoreando, en realidad no tengo ganas, estoy desanimado, me siento triste, me sentía muy triste, muy mal, desorientado. Y me vine a la reunión y me fui a mi pieza y ahí traje mi Biblia y me puse a orar acostado en la cama y le dije al Señor, de la forma más sincera, simple, le dije lo que me estaba pasando.
que me sentía triste, que me sentía mal, que no sabía si Él me había llamado, que si Él me había llamado, que yo quería algo, una palabra. Yo quiero que yo no voy a salir de este lugar hasta que vos no me hables a través de tu palabra y me confirmes que realmente tú me llamaste. Y ahí vino esta palabra: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Y esa palabra fue algo tremendo. La fortaleza que recibí de parte de Dios, se fue todo el desánimo, se fue, si me sentía desorientado, se fue todo, simplemente fue: Señor, yo te llamé a vos, yo llamé a tu familia, yo te llamé a vos y yo llamé a tu familia, y luego me dio esta palabra. Yo abrí acá en Josué y él me llevó a este versículo, el versículo 8, y leí esa palabra, y a partir de ahí dije: Señor, yo nunca más voy a cuestionar tu llamado. Pase lo que me pase, aunque no entienda, aunque no comprenda, yo nunca más voy a cuestionar tu llamado. Y entonces podemos ver nosotros que realmente es la palabra la que un día nos juzgará también, ¿no es cierto? Seremos juzgados por la palabra, porque la palabra nos enseña, nos aconseja, ¿no es cierto? Así que qué lindo lo que compartía nuestro hermano, una hermosa palabra. Así que una noche media complicada con el tema de internet y eso, ¿no es cierto? No sé si se corta, hace un rato cortó la luz antes de empezar el programa. Así que bueno, pero ahora estamos saliendo al aire, así que agradecemos a Dios por todo esto, ¿no? Así que las cosas de que Dios ha hecho cosas lindas, ¿no es cierto?, en la iglesia en estos tiempos, sí, sabemos que es así, ¿no es cierto?, pero no, yo siempre digo, nunca debemos apartarnos de esas, de los principios bíblicos, ¿no es cierto?, de los principios, que no podemos sacar ciertas cosas, ¿no es cierto?, porque lamentablemente traerá problemas. Como decía nuestro hermano, si dejamos de congregar, ya ni leemos la palabra, ni oramos, ni nada, porque el cristiano cuando está bien, le cuesta orar y le cuesta un montón de cosas, ¿no es cierto? Las mejores experiencias con el Señor las tenemos en los desiertos, en un momento de tristeza, de dolor, en un momento de dificultad, en un momento donde hay que despedir a un ser querido. Ahí es cuando tenemos las mejores revelaciones de Dios. Y sí, pero cuando parte un ser querido, ¿Dios puede hablar? Sí, Dios puede hablar. Claro que puede hablar. Aun cuando estás despidiendo los restos de tu madre en el cementerio, como me habló el Señor cuando despedí a mi madre allí en Mar del Plata, cuando empezaron a tirarle ahí las flores y la tierra, que se acercan los nietos, los hijos, el Señor me dijo: solamente los muertos pueden ver mi gloria. Solamente los muertos pueden ver mi gloria, y solamente los muertos podemos ver la gloria de Dios. Necesitamos morir para ver su gloria, necesitamos morir al yo, a mis deseos, a mis emociones, a lo que a mí me parece, o que esto tiene que ser así. No, debemos morir a nuestros deseos carnales también, ¿no es cierto? Por supuesto, solamente los muertos pueden ver la gloria de Dios, y solamente nosotros necesitamos morir cada día a los celos espirituales, al odio, al rencor, a la mentira, al engaño, al qué sé yo, de querer, qué sé yo, o sea, de repente uno antes de conocer al Señor era una persona que le gustaba estafar a la gente. Hoy el Señor ya no quiere que sea así, quiere que lo dejemos de hacer a eso, ¿no es cierto? Entonces debemos morir a esos deseos, a pasiones, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. No, el ministerio el cual estoy pastoreando es el ministerio cristiano bajo la gloria de Dios. Necesita primeramente que muera el pastor a sus deseos, a sus pasiones, para que pueda caminar el ministerio bajo la gloria de Dios, y para que cada día uno muera a todas esas cosas que no le agradan a Dios, para que podamos caminar bajo una palabra revelada, bajo una palabra profética,
No esperemos grandes cosas espirituales si no caminamos conforme a esta palabra. No lo esperemos, porque no van a venir. No van a venir porque Dios no puede mentir. Porque si usted y yo, los hermanos, caminamos como se da la gana, hacemos lo que se da la gana, no hacemos caso, cada cual hace lo que quiere, no hay un orden en la iglesia y un montón de cosas. Se entiende claramente cuando Dios quiere hacer un desorden, Él lo hace, pero es guiado todo por el Espíritu Santo. Dice que Dios es orden. Debe haber esos órdenes, y tenemos acá en la palabra de Dios. Nosotros vamos a Corintios y ahí podemos encontrar todo. Como debe haber gente en la iglesia que hablen nuevas lenguas, el bautismo del Espíritu Santo, también debe haber gente que interprete las lenguas. Ahora, bueno, vaya y tráigame uno de esos. No hay prácticamente, ¿no es cierto? No hay. Así que pastor, ahí está el hermano Abraham, Abraham Zapata. Me dice, es el pastor Carlini, de Santuario de la Fe. Sí, el pastor Carlini, uno de los pioneros ahí de Rosario. He tenido la bendición de escucharlo predicar, y fue de gran bendición ese programa donde contó su testimonio, como Dios obró a través de él fue a una sala y lo atendieron ahí. Había una enfermera, una hija de Dios, una sierva de Dios, y ahí ella le profetizó y le dijo, el Dios tomó la vida de esta enfermera, y ahí le habló al pastor Carlín y le dijo, mi siervo, no vas a partir, no vas a morir. Así que qué lindo, gracias Abraham, Dios te bendiga mucho. Sí, el pastor Carlini, hombres de Dios que pagaron un precio, así como el pastor Carlini, así también muchos pastores que han predicado la palabra allí en Rosario, como el pastor también Miguel Pereda, también estuvieron mucho tiempo allí trabajando por Rosario, en las provincias. Han pagado un precio, gracias a esos hombres de Dios que han consagrado su vida y han ofrendado su vida al servicio del Señor. Es que nosotros en esta noche podemos estar compartiendo y predicando la palabra del Señor, y muchos hombres, pastores, como mi pastor, el pastor Guillermo López, han derramado su vida al servicio del Señor hasta el último tiempo, hasta los últimos minutos de vida. Han determinado servir a Dios, y hoy por eso hay muchos pastores en distintas provincias, y yo soy uno de esas personas, pastores que han salido de ese ministerio, y hemos recibido consejo, hemos recibido enseñanza, hemos recibido un montón de cosas, y por sobre toda la cosa un testimonio, y de que haya orden en la iglesia, y de que obedezcamos a las autoridades de la iglesia y todas esas cosas, ¿no es cierto? Dice, pide un tema nuestro hermano Abraham, dice, me pasa un tema de logos como relámpago en la oscuridad. Así que en medio de la prehistoria, ¿no? El tema ese. Dice que para otro programa, el programa No Te Rindas, que pasa en rock los hermanos. Bueno, ahí se encuentra el tema, después vamos a estar dedicando a nuestro hermano Abraham. Yo soy de los chamamés, de las polcas, de esas cosas, soy hijo de correntino, hermano, así que, pero bueno, no hay problema, vamos a pasar ese tema también, va a ser de gran bendición para la audiencia. Norma Isabel Isaurralde, bendiciones hermana Norma, Dios te bendiga mucho. Judanael Carmen pone amén. Así que está pasando el tiempo, así que le agradecemos a Dios por esta noche hermosa, ¿no es cierto?, que estamos compartiendo. Ya nos pasamos de todo, ya del corte, de publicitario, todo. Así que bueno, ahí está bien. Bueno, listo. Tengo un corazón que se alimenta de tu suave y dulce voz, que se aferra a tu aliento, a tu amor, que se detiene si le falta tu calor. Tengo un corazón que late el ritmo que me entona tu canción, que se acelera al saber que aquí estoy, frente a frente del eterno creador.
su canción. Mi mundo entero hoy me rindo, tuyo soy. Tú mi vida, tú el camino, tú eres mi salvación. Tú fiel amante, tú mi amigo, tú mi Dios. Tú el refugio, tú mi luna, tú mi sol. No entiendo tanto amor, tú me amaste siendo yo un pecador. Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. Tú me amas, diste tu vida, te entregaste tú por mí. Me enamoro cuando contemplo aquella obra en la cruz. Tú me amas, tu sangre eterna me ha hecho hoy vivir. Tú me amas, llena mi alma, llena todo mi existir. Un derroche de amor, el que tú diste por mí. Tú me dabas corazón, te entregaste y yo era la razón. Soy poesía, soy tu eterna canción. Soy la oveja que un día rescato. Eres vida, eres todo lo que soy. Me haces tuyo, me atraes con tu voz. Me declaro ser tu amante, tú mi Dios. Hoy declaro que eres mi salvador, que eres tú mi inspiración. Eres fuego, eres luz, eres mi sol, eres canción. Hoy me entrego por completo al amor que todo por mí entregó. Son las 10:06. Tiempos de Gracia, 11 32 45 86 00. Tiempos de Gracia. Búscanos en internet, Facebook, Instagram y YouTube. Además, podés bajarte desde Play Store nuestra app y seguirnos en la web. También podés comunicarte por WhatsApp al 11 32 45 86 00. Tiempos de Gracia, una radio sin fronteras. Ferretería y forrajería Luis. En sus locales de Dávila 2697 y El Poncho 2856. Amplio surtido en electricidad y sanitarios. Copia de llaves, materiales para la construcción, plomería, bicicletería y aberturas. Tenemos además todo para tu mascota: comida, vitaminas, collares, cuchas, camas y abrigos. Tu consulta no molesta. Comunicate al 15 27 10 17 23. 15 27 10 17 23. Ferretería y forrajería Luis. En sus locales de Dávila 2697 y El Poncho 2856. Ferretería y forrajería Luis. Ministerio Bajo la Gloria de Dios te invita a compartir un momento de gozo y alegría y la poderosa palabra de Dios. Los miércoles 20 horas, intersección. Viernes 21 horas, programa de radio. Domingos 11 horas, reunión general. Pastores Miguel Molina y Carmen de Molina.
Tres Cruces 536, entre Jorge de Cay y Dávila. Rafael Castillo. Ministerio Bajo la Gloria de Dios. Nuestro lenguaje es la música. Vos sos nuestra energía. Tiempos de gracia. Una radio sin fronteras. Despensa y fiambrería Don Vicente, el paraguayo. Tres Cruces 536, entre Jorge de Cay y Dávila. Horarios de atención: de lunes a lunes, de 8 a 22 horas. Toda la especialidad en comidas típicas del Paraguay: chipá almidón, chipá guazú, chipá soó, sopa paraguaya, pizza, milanesas, marineras y empanadas. Toda nuestra cocina al estilo del Paraguay. Haga su pedido al 15 3245 8600. Despensa y fiambrería Don Vicente, el paraguayo. Tres Cruces 536, entre Jorge de Cay y Dávila. Suena la radio, suena la música. Tiempos de gracia. Una radio sin fronteras. ¿Querés promocionar tu negocio? Comunicate con nosotros al 11 60 23 67 58. 11 60 23 67 58. Promociona tu negocio con nosotros. Tiempos de gracia. Una radio sin fronteras. ¿Cuánto vale una Gloria al vida? nombre de Jesús. Qué lindo tema que estábamos escuchando de nuestro hermano Alex Campo. Hermoso tema. Ese tema hacía mucho que queríamos escuchar y no sabíamos el nombre, así que bueno, tenemos que actualizarnos más con el tema, con los temas musicales. Así que cuando nuestro hermano tenga ya el tema para dedicar a nuestro hermano Abraham Zapata de Rosario, vamos a estar dedicando el tema musical. Buscando restos
vale una vida. Gloria al nombre del Señor, qué lindo tema musical, ¿no es cierto? Que, como decía nuestro hermano, sí, tremenda la letra, la verdad que habla como un relámpago, el Señor volverá a buscar a su pueblo, a su iglesia, así como le dijo a sus discípulos, así como me ven ir, volveré a buscar a mi iglesia, a mi pueblo, a la iglesia, no denominaciones, a una sola iglesia el Señor va a venir a buscar, ¿no es cierto?, aquellos que han sido lavados con su sangre preciosa, pero la Biblia también dice que vendrá a buscar una iglesia con vestiduras blancas, sin manchas y sin arrugas. Después nosotros podemos hacer lo que se nos cante la gana, como ya lo he dicho en otros programas, pero esa es la iglesia que el Señor va a venir a buscar. Por eso necesitamos ser direccionados por la palabra, ser direccionados por el Espíritu Santo, por sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Dios no puede hacer su obra si una iglesia de repente deja al Espíritu Santo fuera de la iglesia, ¿no es cierto? Sabemos que con esto uno no es que sea un Contreras que está en contra de todas las cosas, no, hay hombres de Dios tremendos, por ejemplo, este tema musical, no son temas que generalmente lo escuchamos en el programa en que hago, pero debemos ser sabios, ¿no es cierto? Porque no sabemos quién está escuchando en esta noche este programa, ¿no es cierto? Entonces, de repente, no sé a qué persona el Señor le está hablando a través de este tema musical. Quizás hay alguien que está sumido en el mundo de las adicciones, por esa música que escucha la gente que no conoce al Señor, ¿no es cierto? Que muchas veces lo lleva a consumir y todas esas cosas, y quizás esa persona puede haber decidido quitarse la vida, ¿no es cierto?, en esta noche, en este mismo momento, y de repente algo, por X motivo, pudo entrar a ver, escuchar la radio y estar escuchando este tema musical, y de repente para él es de gran bendición y Dios puede transformar esa vida y quitar esos deseos de matarse y de quitarse la vida y un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces, las cosas de Dios a veces son tan tremendas, tan misteriosas, digamos, que no, a veces nuestra mente humana no logra entender, ¿no es cierto?, el obrar del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que de las maneras distintas que Él puede obrar, ¿no es cierto? Sabemos bien claro que muchas veces nosotros decimos un tratado, alcanzar un tratado a la gente y qué sé yo, y bueno, de repente usted puede decirle un tratado, muchos lo tiran. Sí, muchos lo tiran, muchas veces nosotros alcanzamos un tratado y caminamos y después nuevamente tiene que ir a retirarlo, agarrarlo del piso, porque muchas veces la gente lo tira. Pero hay otros que quizás en ese día han tomado la decisión de quitarse la vida, pero a través de ese tratado que uno le alcanzó, Dios habla a través de su Espíritu Santo y puede transformar esa vida, y muchas de esas vidas hoy están en la iglesia, ¿no es cierto?, gracias a que alguien le alcanzó un tratado, ¿no es cierto?, o a que alguien le habló del Señor, ¿no es cierto? Así que tremendo las cosas que Dios hace, a través de quién, a través de nosotros, sus siervos, sus hijos, sus colaboradores, sus servidores. Hoy justamente hablaba con un chico que es familiar de un hermano, que está ahí preso en la comisaría en la cual trabajo, y bueno, le hablaba del Señor, y justamente yo no había escuchado, no me di cuenta que había varias personas que venían a hacer denuncias y esas cosas, y entre ellos estaban unos abogados también y una abogada que estaban ahí, y bueno, y yo no miré para el lado de la guardia, y toda esa gente escuchó que yo le estaba hablando del Señor. Le dije ¿y qué opinas de esto? Digo, de estar en este lugar, ¿te gusta estar en este lugar? No, es horrible, me decía. Hablamos así. Y él me decía que hace mucho tiempo que está preso y que sale, está un tiempito afuera y vuelve a estar preso nuevamente. Y de repente yo le decía, bueno, el consejo que te puedo dar es que busques de Dios, que te aferres a Dios en esta situación en la cual estás pasando ahora,
que le des una oportunidad a Dios y te decidas por Dios y puedas aprovechar este tiempo que estás privado de tu libertad, de buscar de Dios, de leer la palabra. Acá hay varios chicos que son hermanos apartados, Son gente que estuvieron trabajando en la iglesia, algunos estuvieron tocando en la iglesia, fueron músicos, son músicos. Otros predicaban, otros trabajaban con los jóvenes y hoy están en la iglesia, están presos. ¿Y qué pasó? Y le preguntaba a este chico, ¿y qué pasó? Y vio que uno deja de ir y lamentablemente el diablo vino para hurtar, matar y destruir, lo dice la palabra. No podemos obviar eso, de que el enemigo no existe y que ya está todo ok. Sí, el Señor nos alcanzó la libertad en la cruz del Calvario, cuando murió y cuando resucitó al tercer día. Dice que puso todas las cosas debajo de sus pies y la autoridad se la dio a la iglesia. Y todo eso, y lo sabemos. Pero no podemos ignorar que tenemos un enemigo que vino para hurtar, para matar y para destruir. No podemos obviar que el Señor nos dio autoridad sobre todas esas cosas, que el Señor nos dio victoria en todas las cosas, que con el Señor somos más que vencedores. Sí, seguro, no hay ningún problema por eso. Él es nombre por sobre el Señor Jesucristo, es nombre por sobre todo nombre, y somos más que vencedores, dice la palabra del Señor, ¿no es cierto? Que nada nos podrá separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir, ni principado, ni potestades, ni el pai, ni la mai, ni el brujo, ni el espiritista, ni el que hace trabajo en la puerta de la iglesia. Nada nos puede separar del amor de Dios. Pero ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora si la palabra de Dios dice que nada nos puede separar del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni el porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Pero una pandemia llamada coronavirus o llamado COVID-19 nos separó del amor de Dios, nos separó del Señor, nos separó del Espíritu Santo, nos separó de los hermanos, nos separó del pastor que te está esperando, que se acuerda de vos, que sigue orando por vos, que te quiere, que te ama, que quizás Él te bautizó, que quizás Él te casó, que quizás Él te dio por mandato de Dios el lugar en el ministerio, que quizás Él te apartó como un diácono, como un evangelista, como un presbítero, te apartó como líder de joven, como pastor de jóvenes. ¿Sabes qué triste que es para el pastor cuando una familia o un hermano determina irse y no venir más a la casa del Señor? ¿Sabe qué dolor que es para un pastor cuando una familia se va de la iglesia? Y muchas veces se van dando un portazo. Y muchas veces se van enojados simplemente porque le dijimos la verdad. Porque nosotros los queremos, es nuestra familia. Los hermanos son mi familia. No es porque yo soy el pastor, soy la autoridad máxima. Sí, soy la autoridad puesta por Dios, pero son mis hermanos, son mi familia. Nosotros no somos muchos en la congregación, pero tratamos de hacer énfasis en esa unidad, de ser una familia grande que va a crecer y un día vamos a hacer mucho, pero qué lindo es poder salir, alquilar un micro y los hermanos poder ir a pasar el día en una quinta, en un lugar y estar juntos y en armonía los hermanos. Y ese hermano se fue y no volvió. ¿Qué pasó? ¿Falló la palabra que dice que nada nos separará del amor de Dios?
o falló porque yo viví un evangelio light, sin compromiso, voy cuando puedo, no diezmo, ofrendo cuando puedo, y un montón de cosas que hacen que esos chicos que uno habla y que ve que la familia le trae una Biblia, y yo salgo afuera y le pregunto a la familia, ¿para qué le trajo la Biblia? Y no, porque nosotros vamos a la iglesia. Muchos te dicen, porque nosotros íbamos a la iglesia. ¿Y ahora para qué le trae la Biblia? ¿Usted está congregando? No. ¿Y para qué le trae la Biblia? Y porque sabemos que Dios puede hacer un milagro en la vida de él. Y una vez el Señor me llevaba a decirle a una persona, el Señor permitió esto, que tu hijo esté preso para que te vuelvas a Dios. Y muchas veces ver a esas personas llorando, entendiendo de que no obedecer muchas veces a la palabra del Señor nos trae consecuencias tremendas. Pero bueno, uno siempre dice, mientras haya vida, va a haber oportunidad para volverse a Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 2, Corintios 2, del versículo 1 en adelante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué tremendo. Y está hablando a alguien muy inteligente, muy sabio, un hombre de Dios dispuesto a morir por la prédica de la palabra del Señor, que estuvo preso, que tuvo que pasar por cárceles, azotes, naufragios y montones de cosas, el apóstol Pablo. Este mismo apóstol Pablo, que creo que a nosotros nos falta un poquito de consagración y un montón de cosas, al menos yo considero, es mi humilde opinión, que nos falta muchísimo para poder tener la consagración, la santidad que tenían estos hombres de Dios, el apóstol Pablo, un hombre dispuesto a morir, y murieron todos ellos. El apóstol Pedro, el apóstol, cada uno de los apóstoles murieron por la causa del Señor. El apóstol Pedro murió, dice que fue crucificado pero cabeza para abajo, porque no quiso morir como murió su Señor, porque consideraba que no era digno el de morir de esa manera. Ahí podemos ver a estos hombres, tremendos hombres de Dios. Pero ahí dice, no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Así que ese es el verdadero evangelio. El evangelio es un evangelio de poder y demostración del Espíritu Santo, manifestación del Espíritu Santo, poder, donde tiene que haber sanidad, donde tiene que haber milagro, donde se tiene que manifestar la palabra profética.
donde se tienen que manifestar los dones del Espíritu, que habla allí en Corintios, los dones del Espíritu. Deben manifestarse esos dones, es necesario que se manifiesten esos dones. Dice, la predicación de Pablo no constaba de la más novedosa sabiduría humana, ni en el mundo ni en la iglesia. Se concentró más bien en la verdad central del Evangelio, la redención por medio de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Y se estaba muy consciente de sus limitaciones humanas, de su insuficiencia personal y del temor y temblor que sentía por dentro. Por consiguiente, no dependía de sí mismo, sino de su mensaje y del Espíritu. Eso dio por resultado una mayor demostración de la obra y del poder del Espíritu. Por eso muchas veces nosotros vemos que cómo adornan la palabra con un montón de palabreríos y cosas, y que aún muchas veces hasta la psicología usan. En los mensajes usan la psicología y usan cuántas cosas que no dependen, no provienen del Espíritu, no provienen del Espíritu Santo. O sea, nosotros yo como pastor no le puedo ordenar a Dios qué tengo que predicar el domingo. Es Él el que me tiene que decir a mí qué es lo que tengo que predicar. ¿Cómo me lo va a revelar? A través de su Espíritu. O sea, no es que el pastor se levanta a la mañana y agarra y dice, hoy tengo que predicar esto y voy a predicar esto, le guste a quien le guste y al que no le guste lo mismo, y no. ¿Y cuántos mensajes escuchamos en estos tiempos? Con demostración del Espíritu y poder, y de poder. ¿Cuántos mensajes escuchamos con demostración del Espíritu y de poder? Dice, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Para que tu fe no esté fundamentada en la sabiduría del profeta, en la sabiduría del pastor, en la sabiduría del apóstol, en la sabiduría del evangelista. Que la fe no puede estar fundamentada en la sabiduría que yo pueda tener humanamente. Tu fe tiene que estar fundada en el poder de Dios, en Dios, en el Señor, en el Espíritu Santo. Ahí tiene que estar fundada tu fe. Porque el día que si vos estás, hoy por ejemplo, podemos ver muchas veces el hombre queriendo o no queriendo, por ahí no lo hace de mala fe. Quiero creer que no es cierto? Muchas veces idolatramos a los hombres, idolatramos al profeta porque hoy nos habló, porque dentro de 15 días nos habla de nuevo, y idolatramos a esa gente muchas veces. Porque tenemos que honrarlos, sí hay que honrarlos. Tenemos que bendecirlos, sí hay que bendecirlos. Pero de ninguna manera ningún pastor, ningún apóstol, ningún profeta puede tener un concepto más alto que el del Señor. Ninguno, nadie. Nadie, pero nadie, ni el hombre más ungido, ni el siervo de Dios más ungido puede tener un concepto más alto que nuestro Señor. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el cual murió por su iglesia. Dio su vida por su iglesia, para que reconciliara al hombre con Dios. Por lo tanto, Él es el 3 veces santo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de ahí para abajo, los otros son hombres, siervos de Dios, hombres y mujeres de Dios que Dios usa por su amor y misericordia. Nada más. La gloria, la honra y la alabanza es de Él, solamente de Él. A nosotros no nos corresponde nada de eso. Es todo de Él. Simplemente nosotros obedecemos a lo que Él nos dice, de ir y poner nuestras manos sobre una persona enferma y Él la sana. Si quiere sanarla, si no se la lleva. Podemos nosotros decirle a Dios que haga. Podemos a través de nuestra oración decirle a Dios que haga un montón de cosas.
pero Dios las hace si quiere, si no, no las hace. ¿Y nos sentimos defraudados muchas veces? Sí, porque no hemos orado muchas veces conforme a su voluntad, conforme a la guía del Espíritu Santo. Hasta en eso el Señor nos tiene que guiar en nuestras oraciones. ¿Sabe cuántas veces hemos dicho, el Señor me dijo y el Señor no me dijo nada? Y después fracasamos y después sufrimos, después lloramos y nos sentimos defraudados. Y cuando quisimos echarle la culpa al Señor, el Señor dijo, yo no te dije nada. Yo no te dije nada. Eso lo hiciste porque a vos se te antojó, por tus propios deseos, por tus propias emociones. Nada más que por eso. Así que el Evangelio del Señor es demostración del Espíritu y de poder. Ese es el Evangelio del Señor. Transformación de las vidas, transformación de las personas. ¿Quién transforma? ¿El pastor? No, el Espíritu Santo. ¿Quién liberta a las personas poseídas por espíritus inmundos? ¿El pastor? No, el Espíritu Santo lo liberta. Usando nuestras vidas para ir y poner nuestras manos y orar, y para que esas personas puedan ser libres de esos espíritus que lo atormentan. Como hacía el Señor, como hacían los discípulos. Así que bueno, Javier, ahí si hay una polca para nuestros hermanos paraguayos en esta noche, vamos a estar dedicándola. Damos gracias a Dios por todo lo que... También de dolor, Él estuvo siempre a mi lado, no me abandonó, porque Jesús es mi fiel amigo, camina a mi lado, siempre va conmigo, porque Él es mi Padre, mi buen consejero, mi consolador, porque Jesús es mi fiel amigo, camina a mi lado, siempre va conmigo, porque Él es mi Padre, mi buen consejero, mi consolador. Jesús, yo te necesito. Jesús, no me dejes jamás. Ayúdame para poder seguir en la senda que me lleva a ti, y así con mi Padre viviré feliz por la eternidad. Ayúdame para poder seguir en la senda que me lleva a ti, y así con mi Padre viviré feliz por la eternidad. Jesús, por tu gran amor, te llevaste todos mis pecados y mi rebelión, me cubriste bajo de tus manos, me diste consuelo, me diste descanso, y este don precioso con el que te alabo con el corazón. Me cubriste bajo de tus manos, me diste consuelo, me diste descanso, y este don precioso con el que te alabo con el corazón. Jesús, yo te necesito. Jesús, no me dejes jamás. Ayúdame para poder seguir en la senda que me lleva a ti, y así con mi Padre viviré feliz por la eternidad. Ayúdame para poder seguir en la senda que me lleva a ti, y así con mi Padre viviré feliz por la eternidad.
nombre del Señor. Qué hermoso tema. Ha pasado el tiempo. Qué lindo tema de nuestro hermano Alegre. Nuestro hermano Alegre. Estamos escuchando en esta noche, así que bueno, estamos contentos, felices por todo lo que estamos compartiendo en esta noche, que es palabra de Dios, ¿no es cierto? Así que Dios cambia los planes. Yo traía otra palabra para compartir, pero no es esa. Tenemos que seguir en dice la revelación por el Espíritu de Dios, en misma 1 Corintios capítulo 2, y ahí vamos a ir ya compartiendo un poco más de esto, donde debemos entender que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. El Señor fue guiado por el Espíritu Santo. Los apóstoles fueron guiados por el Espíritu Santo. Cada uno de ellos fueron guiados y dejaron escritas tremendas palabras. Aún el apóstol Pablo, estando en la cárcel ahí, recibió revelación de parte de Dios a través de su Espíritu Santo para escribir estas epístolas y distintas palabras. Entonces dejó Dios el manual de instrucción para nosotros, para los hijos de Dios, para los siervos de Dios. Y en la medida que nosotros no querramos sujetarnos o obedecer a esta palabra, lamentablemente fracasaremos. Está bien, después nos podemos volver y pedirle perdón al Señor y todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero necesitamos. ¿Es fácil? No es fácil. Cuesta obedecer a los mandatos, los preceptos, los mandamientos del Señor, pero bueno, es necesario hacerlo para poder ser bendecido, para poder ser de bendición, para poder ser un ministerio, una iglesia que camine bajo la gloria de Dios. Si queremos caminar bajo la gloria de Dios, Pastor Molina, tenemos que someternos a la guía del Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo se manifieste con poder y gloria, y que el ministerio cristiano bajo la gloria de Dios sea un ministerio que camine bajo el poder, bajo la guía del Espíritu Santo, para que no esté fundada en palabras del pastor, sino en el poder de Dios. Así que eso es lo más importante que necesita un ministerio. Está mal que los hermanos se instruyan, se preparen, vayan al seminario bíblico. No está mal. No está mal estudiar, prepararse, capacitarse. No está mal. No estamos hablando de eso, de esa sabiduría que el hombre necesita, pero esa sabiduría necesita la guía del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que en el momento guiado, en el momento destinado por Dios, esa sabiduría, eso que el hermano, la hermana estudió, ahí se manifiesta, pero que inspirado y guiado por el Espíritu Santo, para que sea una palabra de poder, ¿no es cierto? Para que sea una palabra de poder. Así que si hay hay vallenato, Javier, vamos a dedicarle a nuestra hermana amada audiencia. Tenemos un Dios que todo lo puede. Digo más fuerte. Vamos a cantarlo. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Ahora yo soy
quebranto que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno, tengo un Dios que todo lo puede, tengo un Dios que hace todas aquellas cosas que para nosotros son imposibles, para Él son posibles. La pastora Carmen dice súper, hay aplausos ahí, así que dice, seguimos en 1 Corintios, capítulo 2, dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué hermosa palabra, qué tremendo. Y acá podemos ver claramente que es necesario el estudio y todas esas cosas, que es necesario que los hermanos terminen el secundario, es necesario que los hermanos vayan a la facultad, estudien una carrera. Está todo bien, todo eso es sabiduría que necesitan para desenvolverse en la vida, para dar rendir una clase, rendir materias, ¿no es cierto?, en la facultad, rendir un examen, prepararse para el futuro. Está todo bien eso, no estamos en contra de que los hermanos estén todo el tiempo metidos en la iglesia. Está bien, hoy no se puede por el tema de la pandemia, pero que los hermanos estén todo el tiempo metidos en la iglesia y no estudien, no terminen su secundario, no vayan a la facultad. No, queremos que los chicos estudien, que puedan tener su estudio para poder ir surgiendo en la vida y poder ir preparando su futuro, ¿no es cierto? Eso está todo buenísimo. Pero acá hablan del Espíritu, ¿no es cierto? De las cosas del Espíritu, dice. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que él escudriña hasta lo profundo de Dios. ¿Quién? ¿Mi sabiduría humana? No, el Espíritu Santo. Que, por ejemplo, hoy iba a hablar sobre apostasía y un montón de cosas, pero eso era mi idea, lo que yo pensaba antes de venir para la radio. Pero cuando llegué acá, eso no eran los proyectos, los planes de Dios para esta noche, porque dice que ya todo está predestinado. El Señor sabe qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer pasado. El Señor sabe cuándo nos va a tocar partir con Él. El Señor sabe todo, todo. Él sabe todas las cosas. Así que ya nos vamos a estar preparando para orar en esta noche. Tenemos que orar por un vecino, un amigo conocido de nosotros, donde vivíamos antes en la casa de mi suegra, el hijo de Clara, se quiso ahorcar. Así que está internado, está grave, así que vamos a estar orando por la vida de este joven, y si el Señor seguramente vamos a tratar de acercarnos a la familia,
a su mamá para poder hablarle del Señor, para poder orar por este joven. Así que ahí es donde tiene que estar la iglesia cuando dice que los enfermos no, son los que necesitan del médico, los sanos no, los enfermos, los que tienen problemas, eso necesitan del Señor. Y bueno, tenemos que ir nosotros a hablarle del Señor y orar por ellos, ¿no es cierto? Y decirle que hay un Dios que todo lo puede, hay un Dios que todo lo puede. Y acá qué bueno que dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién le instruirá al Señor? ¿Quién le va a decir al Señor qué es lo que tiene que hacer? ¿Quién le va a decir a Dios qué es lo que tiene que hacer? ¿Quién le va a decir al Espíritu Santo qué es lo que tiene que hacer? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dejamos esa pregunta. Dejamos esa pregunta para el próximo viernes. ¿Tenemos la mente de Cristo? Pastor Miguel, ¿tenés la mente de Cristo? Javi, ¿tenés la mente de Cristo? Oyentes en esta noche, ¿tenés la mente de Cristo? ¿Tenemos la mente de Cristo? Qué chasco nos vamos a llevar, Así que oramos en esta noche, que el Señor nos ayude a realmente actuar como si seríamos el Señor. ¿Y cuánto cuesta, no es cierto? ¿Cuánto cuesta? ¿Se puede? Sí se puede, porque Él pudo. Él lo pudo hacer, así que se puede. El Señor no nos va a pedir cosas imposibles, no, nos pide lo que podemos hacer humanamente. Lo imposible, los milagros lo va a hacer Él. Nosotros hacemos lo humano, lo sobrehumano lo va a hacer. Nosotros hacemos lo que hace en lo natural, lo sobrenatural lo hace Él, el Señor, lo hace su Espíritu Santo, que es el consolador que Él nos envió. Hoy no está el Señor con nosotros, pero está su Espíritu Santo que nos enseña, nos guía, y guía nuestras vidas a través de su palabra, ¿no es cierto? A través de la palabra de Dios. Así que oramos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos por el Hijo de Clara, Dios mío, que tú estés obrando, Dios mío, tocándolo con tu Espíritu Santo allí en el lugar donde está internado, Padre, en el nombre de Jesús. Ato todo espíritu de suicidio en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te pido que tu Espíritu Santo esté obrando, sanando a este joven, Dios mío, y te pedimos que nos ayude para poder estar con la familia, ir a orar, poder orar por este joven, poder presentarle al Señor como su Salvador y Señor, y que realmente, Señor, te pedimos que hagas un milagro en esa familia, Señor. En el nombre de Jesús oramos por cada uno de aquellas personas que están internadas por COVID, por distintas enfermedades. Sánalos para la gloria de tu nombre. Padre, bendice esta radio, bendice a cada hermano, bendice a uno de los hermanos, bendice la vida del pastor, del hermano Medina. Te pedimos, Carlos Medina, te pedimos por su familia, Señor, que tú estés obrando, supliendo cada una de sus necesidades en estos días que ellos van a tener que estar aislados porque por el COVID. Así que, Padre, te pedimos que tú estés obrando, levantando, sanando a cada uno de nuestros hermanos, seres queridos, familiares, Señor. Extiende tu mano de poder sobre el partido de la matanza, Padre. Te pedimos por seguridad, Dios mío, te pedimos que tu Espíritu Santo esté obrando en el nombre de Jesús, por la violencia que hay aquí en nuestro partido. Padre, extiende tu mano de poder, obra para que cada siervo, cada pastor, cada pastora, cada hermano, cada hermana comience, podamos poner de acuerdo para levantar un clamor por la matanza. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Paz en la tempestad.